Un saludo a todas las personas que se están conectando a través del canal de YouTube de la Editorial del Rosario. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y el día de hoy les estaré acompañando en una nueva misión de Lecturas Compartidas, un espacio que tenemos para compartir y conversar sobre literatura. Y para eso les traemos hoy a dos invitados muy especiales, que en primer lugar tenemos a Mateo Cardona Vallejo, que es traductor, literario, académico y fundador y coordinador de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Bienvenido, Mateo, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, María Fernanda, y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Angie Marcela. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes hoy. Pues estoy muy contento de compartir con ustedes la traducción del libro Fantasmagoriana, un libro originalmente publicado en París en 1812, que reúne 8 historias sobre fantasmas, espantos y aparecidos. Es la primera vez que se traduce íntegramente a la lengua española, de modo que yo estoy muy orgulloso de poderles presentar una partecita de lo que ha sido mi trabajo con este libro. Sí, exacto. Justo como Mateo nos está contextualizando, hoy les traemos un libro muy especial que es fruto del trabajo de traducción que él hizo. Pero antes de continuar, también me gustaría introducir a otra invitada muy especial que tenemos, que es Angie Acosta Maldonado, estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario y fotógrafa independiente. ¿Cómo está, Angie? Hola María Fernanda, hola Mateo. Nada, dispuesta a comentar pues todo esto que aborda este cuento tan interesante que vamos a tratar hoy. Sí, y bueno, pues como ya Mateo nos contextualizó un poco, para el día de hoy les queremos compartir fragmentos de un libro del siglo XIX escrito por el francés Jean-Baptiste, y este libro es Fantasmagoriana, o antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, y en particular, como Mateo ya nos mencionó, les vamos a leer el cuento de la hora fatal. Entonces decidimos traerles este libro porque, como Mateo ya nos dijo, es una fruto de su trabajo de traducción, que pues como que nos dio la oportunidad de acceder a este tipo de historias que están escritas en otro lenguaje, pero ya con el proceso de traducción se nos acerca mucho más a personas de otras poblaciones. Entonces, para iniciar, a mí me gustaría que Mateo nos contara un poco sobre cómo fue ese proceso de traducción, por qué le interesó traducir en específico este tipo de relatos. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Lo que pasa es que este libro tiene una historia muy curiosa. Resulta que ustedes todos seguramente conocen o han oído hablar de Frankenstein o El moderno Prometeo, una novela de terror de la autora británica Mary Shelley. Pues resulta que ese libro de Frankenstein surgió a raíz de una lectura que hicieron de esta antología de cuentos alemanes que se llama Fantasmagoriana. El verano de 1816, a orillas del lago Le Mans, en la ciudad de Ginebra, un grupo de contertulios, entre los que se encontraban Lord Byron, Claire Clairmont, el médico de Byron, John Polidori, Mary Wollstonecraft Godwin, quien después se haría llamar Mary Shelley al casarse con el poeta Percy Bysshe Shelley. Y a raíz de la lectura que hicieron en voz alta de los cuentos de Fantasmagoriana, idearon una competencia a ver quién escribía el relato de fantasmas o de terror más espeluznante de todos. Y a esa competencia le debemos la existencia del clásico absoluto Frankenstein. De modo que quienes se han dedicado al estudio de esta literatura del gótico prerromántico venían buscando desde hacía mucho tiempo cuál era ese libro que había inspirado la composición del Frankenstein y del vampiro de John Polidori. El libro lamentablemente no se conseguía en español, y una exalumna mía, graduada del programa de literatura de la Universidad Javeriana, Laura Carolina Castiblanco, bueno, ella había hecho su tesis sobre Frankenstein
y luego decidió montar su pequeña editorial independiente y para hacerlo quiso empezar con la publicación de Fantasmagoriana. Ella indagó hasta que encontró un manuscrito en la biblioteca de la Universidad de California, Los Ángeles, en la UCLA, y se puso en contacto conmigo y me propuso que tradujera este libro. Cuando yo descubrí la joya de que se trataba todo esto, pues obviamente quedé encantado y cerramos un contrato de traducción. De modo que quienes quieran leer los cuentos de terror de Fantasmagoriana, muy aptos, digamos, o muy propicios para celebrar las fiestas de finales de octubre, los invito a ponerse en contacto con Editorial Foco, y ahí sin duda podrán hacerse a su ejemplar de Fantasmagoriana. Genial, y es que siento que este libro cae como anillo al dedo justo por lo que mencionas, por lo que ya estamos en octubre, entonces es como ideal para todo este ambiente, y pues también es increíble como todo ese proceso de producción que hay detrás de la traducción de un texto, ¿no? Porque eso implica una serie de retos que, o sea, no es como solo traducirlo así, sino que implica como todo un proceso intelectual detrás. Entonces, pues muy interesante todo este trabajo. Pero bueno, pasemos un poco a Angie. Angie, ¿usted qué tal le parece como todos estos géneros literarios, y en específico un poco hablando como sobre la lectura de La Hora Fatal? Digamos que yo ya había tenido contacto con este tipo de literatura de terror francesa y siento que por lo general es bastante interesante como de una manera descriptiva pero misteriosa se puede llegar como a conclusiones inesperadas, que siento que es algo que caracteriza mucho como los cuentos, digamos el de La Hora Fatal, y que llama mucho la atención justamente por eso, porque es un género que siempre está como inmerso en lo sombrío, pero no deja de lado ni el misterio ni el desarrollo de la historia como tal. Entonces eso es bastante interesante de tratar, y también me parece pues muy relevante a la hora de tratarse pues este tipo de libros, ¿no? Ya en general, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con relatos oscuros, relatos de terror. Me parece que es un género de literatura que tiene mucho potencial porque abre paso a la imaginación, pero siempre como en un contexto medio macabro, medio interesante, que no solo debería leerse en octubre, sino como en cualquier época del año. Sí, genial. En serio, como que este tipo de literatura también me gustan mucho. Y nada, pues ya como para pasar un poco al proceso de lectura y para que todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Editorial del Rosario, pues empiecen a conocer un poco de todo esto que estamos hablando. Entonces, les recordamos, hoy les traemos el texto de un libro que se llama, es una recopilación que se llama Fantasmagoriana, o antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etcétera, y en específico les traemos el cuento de La Hora Fatal. Entonces, Mateo, si quiere iniciar, podemos empezar ya con la lectura de La Hora Fatal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no voy a comenzar por el principio porque no alcanzaríamos a leer todo el cuento. Voy a tomar la lectura entonces desde un punto intermedio. Comienzo así. Desde su infancia, Serafín llamaba la atención por muchas peculiaridades. Tenía 1 año menos que yo, pero mientras que sentada a su lado yo me divertía con juguetes acordes con nuestra edad, ella a menudo podía pasar media hora con la mirada fija, como absorta en sus reflexiones. Por lo general participaba muy poco en las diversiones infantiles. Esta actitud afligía a nuestros padres. Atribuían la indiferencia de Serafín a su estupidez. Ese defecto debía necesariamente obstaculizar la educación que exigía la posición distinguida que teníamos, ya que mi padre era, después del príncipe, la primera personalidad del país. Habían pensado ya en otorgarle una prebenda en una noble canonjía cuando las cosas tomaron un giro totalmente diferente. Su preceptor, hombre de avanzada edad a cuyo cuidado la habían confiado desde su primera infancia,
aseguraba que nunca en su vida había encontrado una inteligencia tan sorprendente como la de Serafín. Mi padre quiso dudar de la afirmación, pero un examen que ordenó hacer en su presencia no tardó en convencerlo de que estaba bien fundada. De modo que no se escatimó esfuerzo alguno para convertir a Serafín en una persona bien educada. Los maestros de lengua, de música, de danza llenaban la casa todos los días. Pero mi padre no tardó en darse cuenta de que se había equivocado una vez más. Serafín progresaba tan poco en el estudio de las lenguas extranjeras que sus maestros se encogían de hombros y el maestro de danza afirmaba que nunca podría valerse de sus pies, a pesar de que fueran bonitos, ya que su cabeza rara vez se molestaba en guiarlos. Por el contrario, hizo progresos tan grandes en música que pronto agotó la ciencia de sus maestros. En el canto superaba a las actrices más hábiles de la ópera. Mi padre reconoció que sus planes para la educación de esta hija extraordinaria eran unos demasiado ambiciosos y otros demasiado limitados, y que no debía apretarle las riendas, sino dejarla ir según la guiara su propio impulso. Este nuevo sistema le ofreció a Serafín la oportunidad de entregarse a una ciencia en particular que ciertamente nadie le habría propuesto como objeto de estudio: la astronomía. Difícilmente se harían, amigas mías, una idea de la avidez con que, si puedo expresarlo así, devoró todos los libros que trataban sobre los cuerpos celestes, y cuánto entusiasmo le causaron los anteojos y telescopios que le regaló mi padre el día de su 13º cumpleaños. Pero los avances logrados por esta ciencia en nuestros días pronto no bastaron para satisfacer la curiosidad de Serafín. Para gran tristeza de mi padre, se obsesionó con los delirios de la astrología y más de una vez amaneció ocupada meditando en obras que trataban sobre la influencia de los astros y cuya lectura había comenzado la noche anterior. Mi madre, quien estaba en el lecho de muerte, quería disuadir a Serafín de aquel capricho, según creo, pero su última hora llegó demasiado pronto. Mi padre pensó que la extraña inclinación de Serafín desaparecería por sí sola con la adolescencia. Sin embargo, al llegar esta etapa, vio que ella permanecía fiel al estudio que había venerado en su infancia. No habrán olvidado la sensación general que produjo su belleza en la corte. ¿Cuántas veces los poetas cantaron la gracia de su porte y su hermoso cabello rubio? ¿Cuántas veces fracasaron al querer pintar el carácter particular e indefinible que distinguía a sus grandes ojos azules? Puedo decirlo. Con frecuencia abracé a mi hermana, a quien adoraba con el más vivo afecto, solamente por tener el placer de acercarme cuanto fuera posible a aquellos ojos de dulzura angelical de los que el pálido rostro de Serafín adquiría casi toda su sublimidad. Recibió propuestas de matrimonio sumamente ventajosas, pero no aceptó ninguna. Ustedes saben que únicamente amaba la soledad, de la que solo salía para estar conmigo. Nunca le gustó adornarse. Incluso evitaba las ocasiones que exigían una presentación más rica que la habitual. Quienquiera que no ignorara la singularidad de su carácter, la habría podido acusar de afectación. Pero una particularidad extraordinaria que la casualidad me hizo descubrir en ella, justo cuando cumplió los 15 años, me causó una impresión de miedo que jamás olvidaré. Yo volvía de hacer una visita. Encontré a Serafín con los ojos fijos e inmóviles, de pie en el gabinete de mi padre, bastante cerca de la ventana. Acostumbrada desde cuando era niña a verla en esa posición, sin que ella se diera cuenta, la apreté contra mi pecho y no le produje la menor sensación de mi presencia. En ese momento miré hacia el jardín y vi allí a mi padre caminando con la misma Serafín a quien sostenía en mis brazos. «En nombre de Dios, hermana», exclamé, tan congelada como la estatua que tenía frente a mí. Entonces comenzó a reanimarse. Al mismo tiempo, mis ojos regresaron involuntariamente hacia el jardín donde la había visto. Divisé a mi padre solo y, por lo que parecía, buscando con inquietud a aquella que un instante atrás estaba con él. Me esforcé por ocultarle este evento a mi hermana, pero en el tono más cariñoso me abrumó con preguntas para conocer la causa de la turbación que me agitaba.
Las evadí lo mejor que pude y le pregunté cuánto tiempo llevaba en el gabinete. Me respondió sonriendo que yo ya lo sabía, que había entrado después de mi llegada y que si no se equivocaba, antes había estado caminando en el jardín con mi padre. Esa conciencia imperfecta del lugar donde se hallaba el instante anterior no me sorprendió en absoluto, ya que mi hermana me había dado frecuentes pruebas de esta ausencia de años. Mi padre entró en el mismo instante exclamando: «Dime, querida Serafín, ¿cómo te escapaste tan repentinamente de mi lado para venir hasta aquí? Charlábamos, como lo sabes, y apenas cerraste la boca miré a mi alrededor y me encontré solo. Naturalmente, pensé que te habías eclipsado en el bosquecillo vecino, pero no te encontré y estabas en esta habitación antes que yo entrara». «Realmente es extraño», respondió Serafín. «Ni yo misma sé cómo sucedió». Desde ese momento entendí lo que les había oído decir a varias personas y que mi padre impugnaba, que mientras Serafín estaba en casa se la había visto en otras partes. También reflexioné en secreto sobre lo que mi hermana me había repetido varias veces, que de niña no sabía si durante el sueño o en estado de vigilia la habían raptado al cielo donde había jugado con los ángeles, incidente al que atribuía el poco entusiasmo que le inspiraban nuestros juegos de infancia. Mi padre combatió esta idea enérgicamente, así como el evento extraordinario del que había sido testigo y que explicaba su súbita desaparición del jardín. «No me fatigues más», me dijo, «con todos esos fenómenos que se renuevan a gusto cada día para alimentar tu imaginación ávida. Es cierto que la persona y el carácter de tu hermana ofrecen muchas singularidades, pero toda tu palabrería no me convencerá jamás de que tenga trato inmediato con el mundo espiritual». Mi padre no sabía entonces que, cuando se trata del futuro, la débil inteligencia del hombre no debe dejar que su boca profiera la palabra jamás. Aproximadamente año y medio después, ocurrió un hecho que habría podido sacudir desde sus fundamentos la antigua manera de pensar de mi padre. Era domingo. Queríamos por fin, Serafín y yo, hacer una visita que habíamos aplazado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, aunque a mi hermana le gustaba mucho estar conmigo, evitaba mi compañía cuando no podía gozar de ella, porque las restricciones de estar en medio de una gran reunión le arruinaban su disfrute. Adornarse para ir a una fiesta era para ella un tormento anticipado, pues decía que se sometía a esa molestia solo para juntarse con gente cuyo carácter frívolo y disipado le desagradaba de forma soberana. En semejantes ocasiones se reunía a veces con personas a quienes no les podía dirigir la palabra sin estremecerse y cuya proximidad la enfermaba por varios días. Cuando se acercaba la hora de la reunión, me dijo que me fuera sola. Mi padre, que lo sospechaba, vino a nuestra habitación y la instó a cambiar de idea. «Uno no puede», le dijo, «liberarse de todas sus responsabilidades». Le rogó vestirse cuanto antes y acompañar. La criada acababa de salir a hacerme un mandado. Mi hermana tomó una vela para ir a buscar su ropa a un armario en el piso superior. Se demoró mucho más de lo requerido. Al cabo entró sin la vela. Lancé un grito de espanto. Mi padre le preguntó inquieto qué le había pasado. En efecto, apenas hacía un cuarto de hora que se había ausentado, pero su rostro había sufrido una alteración completa. Su palidez habitual había adquirido el matiz horrendo de la muerte y sus labios, color de rosa, se habían vuelto azules. Mis brazos se abrieron involuntariamente para abrazar a mi idolatrada hermana. Mi mirada afligida la interrogaba, pues mi boca no lograba obtener ninguna respuesta de la suya. Pero por largo rato permaneció muda e inanimada, apoyada contra mi pecho. Solo las miradas llenas de infinita dulzura que nos lanzaba a mi padre y a mí nos permitían saber que su existencia en aquel éxtasis incomprensible aún pertenecía al mundo material, o mejor dicho, aunque nunca le hubiera pertenecido por completo, no se la habían arrebatado del todo. Me invadió una súbita indisposición. Nos dijo al fin en voz baja, pero ya me siento mejor. Le preguntó a mi padre si aún quería que fuera a la fiesta. Él consideró que después de un accidente como el que acababa de sufrir, una salida podía ser peligrosa.
pero no me dispensó a mí de la visita, aunque traté de hacerle entender que mis cuidados podían serle muy necesarios a Serafín. Con el corazón desolado, la dejé. Había recomendado que el carro volviera a recogerme temprano, pero la inquietud extrema que me devoraba no me permitió esperar su llegada y regresé a pie a la casa. Al sirviente que me acompañaba le costaba seguirme el paso, pues tal era mi prisa por salvar la distancia que me separaba de Serafín. No me liberé de mi impaciencia al llegar a su habitación. ¿Dónde está?, pregunté con prontitud. ¿Quién, señorita? ¿Quién va a ser? Serafín. La señorita Serafín está en el gabinete de su señor padre. ¿Sola? No, con su excelencia. Corrí al gabinete, pero la puerta estaba cerrada. Se abrió enseguida y mi padre y Serafín salieron. Ella lloraba. Noté que mi padre tenía una expresión triste y atónita que nunca le había visto en el rostro, curtido por las tormentas de la vida pública. Luego de que él nos hizo con la cabeza un gesto de bondad, Serafín me siguió hasta otra habitación. Pero antes le aseguró a mi padre que recordaría la promesa que él le había exigido y de la que yo aún no sabía nada. Serafín me pareció tan atormentada por los conflictos que se libraban en su interior que varias veces, aunque en vano, manifestarle mi deseo de enterarme del hecho misterioso que la había puesto poco antes en un estado tan alarmante. Al fin superé mi desazón. Me respondió con estas palabras: tu deseo será satisfecho parcialmente. Te revelaré una parte del misterio, pero con una condición irrevocable. Le rogué al instante que me señalara la condición. Continuó en estos términos: júrame que te conformarás con lo que te contaré, y que no me presionarás ni usarás el poder que tienes sobre mi corazón para averiguar lo que estoy obligada a ocultarte. Se lo juré. Ahora, mi querida Florentine, perdóname si por primera vez en mi vida te escondo algo, y si, en cuanto a la promesa que te he exigido, no me basta con tu palabra. Nuestro padre, a quien le confié todo, me impuso esas dos obligaciones y sus últimas palabras fueron en ese sentido. Le rogué que fuera al grano. No puedo describirte el peso que sentí oprimirme el alma cuando fui a buscar mi ropa. Desde el momento en el que cerré la puerta de la habitación donde te habías quedado con nuestro padre, me pareció que acababa de separarme de la vida, de cuando constituía mi felicidad, y que me faltaba padecer muchas noches terribles antes de llegar a mejor morada. El aire que respiraba en la escalera no era el mismo que el que suele circular alrededor de nosotros. Me dificultaba la respiración y hacía que me escurrieran de la frente grandes gotas de sudor helado. No estaba sola en la escalera, eso era seguro, pero por largo rato no me atreví a mirar a mi alrededor. Mi querida Florentine, ¿sabes con cuánto ardor, tras la muerte de nuestra buena madre, deseé y pedí, aunque en vano, que ella pudiera aparecérseme así fuera una sola vez? En la escalera creí escuchar al espíritu de mi madre detrás de mí. Temí que hubiera venido a castigarme por haber alimentado ante esos deseos. Qué extraño pensamiento, en verdad. En efecto, ¿cómo podía yo imaginar que nuestra madre, quien era la bondad misma, estuviera ofendida por los deseos ingenuos de una amada hija y que los hubiera imputado a una curiosidad indiscreta? No era menos extraño creer que ella, encerrada en la tumba por tanto tiempo, se ocupara en infligirme un castigo cuyo motivo yo casi había olvidado. No tardé en convencerme por completo de la extravagancia de mis ideas, así que reuní valor y volví a la cabeza. Aunque mi mirada insegura no descubrió nada, al seguir subiendo volví a escuchar, más claramente que antes, los pasos detrás de mí. En la puerta de la habitación a la que iba a entrar sentí que me sujetaban el vestido. Aterrada no pude avanzar y me desplomé en el umbral. No tardé, sin embargo, en reprocharme mi terror pánico al darme cuenta de que aquel incidente no tenía nada de sobrenatural. Mi vestido se había enganchado al pomo de un mueble viejo que habían dejado en el pasillo para sacarlo de la casa en la mañana. Este descubrimiento me volvió a inspirar valor. Me acerqué al armario, pero imagina mi susto mortal cuando, estando a punto de abrirlo, los dos batientes se abrieron solos de par en par sin hacer el menor ruido. La luz que llevaba en la mano se apagó, y como si me hallara frente a un espejo, mi imagen idéntica salió del armario. El resplandor que irradiaba alumbraba gran parte de la habitación. Entonces escuché estas palabras: ¿por qué temblar al ver tu propio ser que avanza hacia ti para informarte sobre tu muerte próxima y revelarte el destino de tu casa? El fantasma me dio a conocer lo que ha de pasar, pero ¿cuándo? Luego de haber meditado profundamente sobre sus palabras
proféticas le dirigí una pregunta sobre ti. La habitación se oscureció de nuevo y el ente sobrenatural desapareció. He ahí, querida mía, cuánto te puedo decir. Tu muerte próxima, exclamé. Aquel pensamiento eliminó en ese momento a todos los demás. Sonriendo me hizo un gesto afirmativo y me dio a entender al mismo tiempo que no debía presionarla sobre este punto. Nuestro padre, añadió, prometió contarte a su debido tiempo todo lo que debes saber. A su debido tiempo, repetí con voz quejumbrosa, pues me parecía que ya me había enterado de tanto. Era más que oportuno informarme sobre todo lo demás. Esa misma noche hablé con mi padre, pero fue inexorable. Él pensaba que tal vez todo lo que había pasado a Serafín podría provenir de un desorden de su imaginación exaltada. Sin embargo, 3 días después, estando mi hermana lo bastante enferma para permanecer en cama, las dudas de mi padre comenzaron a disiparse. Aunque no me habían indicado con precisión el día de la muerte de Serafín, me di cuenta que no obstante, por su palidez y por el cariño que nos abrazaba a mi padre y a mí, de que el momento de nuestra separación eterna no estaba lejos. ¿El reloj dará pronto las 9? Nos preguntó Serafín esa noche, mientras estábamos sentados junto a su cama. Sí, pronto, respondió mi padre. Pues bien, piensen en mí, prendas queridas, nos volveremos a ver. Nos apretó las manos y cuando sonó el reloj cayó sobre la cama y no volvió a levantarse. Mi padre me contó después todos los detalles, pues en aquel momento estaba yo tan trastornada que perdí el sentido. En cuanto se cerraron los ojos de Serafín, regresé a una vida que en ese momento me parecía insoportable. Temía que el estado de estupor al que me había lanzado la idea de la pérdida que me amenazaba le hubiera parecido a mi hermana una falta de apego. Desde entonces no he podido pensar nunca en esa escena agobiante sin experimentar un violento escalofrío. Debes entender, me dijo mi padre, fue a esta misma hora y frente a esta misma chimenea junto a la que estamos, debes entender que la presunta visión ha de mantenerse aún en el mayor secreto. Compartía su opinión, pero no pude evitar añadir, ¿cómo? ¿De nuevo, padre? Aunque parte de la predicción se haya cumplido de manera tan lamentable, ¿insiste usted en llamarla presunta visión? Sí, hija mía, no tienes idea de cuán peligroso enemigo es para el hombre su propia imaginación. Serafín no será su última víctima. Estábamos sentados, repito, más o menos como lo estamos ahora. Iba a dirigirle a mi padre una objeción que ya no recuerdo, cuando me di cuenta de que su mirada inquieta estaba fija en la puerta. Ignoraba el motivo y no pude ver nada extraordinario en la puerta. No obstante, un instante después, la puerta se abrió de golpe por sí sola. Florentín se detuvo en este punto, como subyugada de nuevo por el recuerdo de su sobresalto en el mismo instante. Amélie se levantó dando un gran grito. Su hermana y su amiga le preguntaron qué le había pasado. Permaneció largo tiempo sin responder y no quiso de ningún modo regresar a su silla, cuyo espaldar daba hacia la puerta. Finalmente confesó, lanzando miradas inquietas a su alrededor, que una mano fría, como el hielo, le había tocado el cuello. Fue efecto de la imaginación, dijo Mary, recobrándose. Era mi mano, hacía rato que tenía el brazo apoyado en tu silla, y al llegar a la parte en que la puerta se abrió, sentí la necesidad de apoyarme en algo vivo. Pero a propósito, ¿y la puerta? Fue de lo más extraño, me estremecí de pavor. Me apoyé en mi padre y le pregunté si no veía una especie de resplandor, de luminosidad, una cosa brillante que entraba a la habitación. Muy bien, respondió en voz baja y quebrada. ¿Cuándo la veré? Hemos perdido a un ser que amamos, nuestras almas se hallan por consiguiente dispuestas en cierto modo a la exaltación y nuestras imaginaciones pueden fácilmente engañarse con la misma ilusión. Por cierto, es muy natural que una puerta se abra por sí sola. Habría que volver a cerrarla, repuse sin tener el valor de hacerlo. Claro que podemos cerrarla, dijo mi padre, pero se levantó con visible temor. Dio unos pasos y luego regresó añadiendo, la puerta puede seguir abierta, hace demasiado calor en esta habitación. Me resulta imposible describirles, así sea mediante una comparación, la claridad singular que vi, y les aseguro que si en lugar de aquel resplandor hubiera visto entrar a la sombra de mi hermana, la habría recibido con los brazos abiertos, porque fue precisamente la aparición misteriosa y vaga de aquella extraña visión lo que me dio miedo. Un instante después, los criados entraron trayendo la cena y no pasó nada más. El tiempo no borró el recuerdo de Serafín, pero nos hizo olvidar esa última aparición.
Mi trato habitual con ustedes, amigas mías, fue para mí, desde la pérdida de Serafín, una distracción preciosa y sin que me diera cuenta se volvió un hábito indispensable. Ya no pensaba tanto en lo que el fantasma de mi hermana podía haberle pronosticado a nuestra casa y en los brazos de la amistad que me entregué por completo a la inocencia y alegría de la juventud. La belleza de la primavera contribuyó a que renaciera la serenidad de mi alma. Una tarde en que ustedes acaban de irse, me había quedado caminando en el jardín, como embriagada por el vapor delicioso de las flores y el espectáculo magnífico que me ofrecía la limpidez del cielo. Completamente absorta en el disfrute de mi existencia, no me percaté de que la hora de entrarme había llegado. Tampoco sé si aquel día estaba pendiente de mí, pero mi padre, quien había redoblado su diligencia por cuanto me concernía desde la muerte de mi hermana, y sabía perfectamente que yo estaba en el jardín, no me había enviado, como solía, algún abrigo para protegerme del fresco de la noche. Mientras me entregaba a esas reflexiones, fui presa de un auténtico escalofrío febril, cuya causa no podía de ningún modo atribuirle a la temperatura del aire. Mis ojos se posaron por casualidad sobre los árboles en flor y me pareció que la claridad singular que había visto entrar por la puerta de la habitación el día del entierro de Serafín descansaba sobre esos árboles y lanzaba sus rayos sobre mí. El sendero donde me hallaba era el paseo favorito de Serafín. Esta idea me inspiró el valor de acercarme, pues esperaba encontrarme bajo los árboles con la sombra de mi hermana. Pero como mi esperanza se frustró, regresé a la casa con paso tembloroso. Me encontré allí con muchas cosas extraordinarias. Nadie pensaba en la cena que creía a medio terminar. Las gentes de la casa corrían en desorden y se apresuraban a empacar ropas y muebles. ¿Alguien se va?, pregunté. ¿Cómo, señorita?, exclamó el mayordomo. ¿Acaso no sabe? Pues, excelencia, usted, todos nosotros. ¿Y a dónde? Esta misma noche nos vamos para la tierra de su excelencia. ¿Por qué nos vamos? Se encogió de hombros. Corrí al gabinete de mi padre, estaba sentado con la mirada fija frente a él. La segunda profecía de Serafín, me dijo, también se cumplió, y precisamente la más inverosímil. Caí en desgracia. ¿Cómo? ¿Lo había presagiado? Sí, hija mía, pero yo te lo había ocultado. Me resignó a mi suerte. No seré yo quien trate de mantenerse en este puesto escabroso. Me voy a mis tierras para velar por ti y hacer felices a los vasallos. A pesar de la brutal impresión causada por el infortunio de mi padre y por la idea de tener que separarme de todos los amigos que amaba, su tranquilidad me produjo un efecto saludable sobre mi espíritu. Partimos a medianoche. Mi padre asimiló su cambio de estado con tanta resignación que llegó a su tierra tranquilo y sereno. Encontró mucho que arreglar y mejorar. Por tal razón, su tendencia a mantenerse activo pronto le granjeó un conjunto de ocupaciones que le gustaban. Sin embargo, poco tiempo después tuvo que dejarlas por una enfermedad que los médicos consideraron muy grave. Mi padre se atuvo a lo que le prescribieron, abandonó todas sus ocupaciones, aunque sin esperar que de ello resultara ninguna mejoría. Serafín, me dijo del todo retractado de su antigua opinión. Serafín, dijo 2 veces la verdad, la dirá por tercera vez. Estas palabras me causaron una emoción violenta, pues comprendí que mi padre creía que moriría pronto. En efecto, declinó visiblemente y al cabo se vio obligado a guardar cama. Una tarde me mandó llamar y después de despedir a todo el mundo me habló de este modo con voz débil y deteniéndose con frecuencia. La experiencia me ha curado de mi incredulidad. Cuando den las 9, mi último momento, según la profecía de Serafín, habrá llegado. Por tal motivo, querida hija, estoy por dirigirte estas pocas palabras esenciales para ti. Permanece de ser posible en tu posición actual. No te cases. El destino parece haber decretado la extinción de nuestra estirpe, aunque no es momento para hablar del tema. Por lo demás, si alguna vez llegaras a pensar seriamente en casarte, no olvides leer esta nota. Pero mi voluntad expresa es que no la abras antes, pues de lo contrario su contenido te ocasionará preocupaciones infundadas. Tras decir estas palabras que yo escuchaba entre sollozos, sacó debajo de su almohada un sobre sellado que me entregó. El momento no era favorable para reflexionar sobre la importancia de la condición que me imponía. El toque de la hora fatal en que mi padre, apoyado sobre mi hombro, soltó su último suspiro, me privó de mis sentidos. La luz resplandeciente y extraordinaria de la que ya les hablé también marcó el día de su entierro.
Ustedes saben que poco tiempo después de esta pérdida regresé a la capital para buscar el consuelo de su querida compañía. Saben también que la fuerza de la juventud secundó sus esfuerzos por hacerme agradable la existencia y como recuperé gradualmente la alegría de vivir. Tampoco ignoran que posteriormente se dieron entre el conde Ernest y yo unos vínculos que volvieron vanas las exhortaciones de mi padre. El conde me amaba, yo le correspondía. No hizo falta más para convencerme de que no debía seguir soltera. Además, mi padre solo me había hecho esa exigencia bajo ciertas condiciones. Mi matrimonio estaba casi asegurado. No dudé en abrir el escrito misterioso. Helo aquí. Se los voy a leer. Estoy seguro de que Serafín te dijo que cuando quiso interrogarlo sobre tu destino, el fantasma desapareció súbitamente. El ser incomprensible que vio tu hermana sí hizo mención de ti. Su desoladora sentencia, según la cual 3 días antes de la fecha fijada para tu matrimonio morirías al dar las 9, esa hora que nos es tan fatal, obligó a tu hermana, ya un poco repuesta de su turbación inicial, a preguntarle si tu vida podía ponerse a resguardo de ese funesto perjuicio en el caso de que no te casaras. Infortunadamente, Serafín no recibió respuesta, pero estoy convencido de que si vas al altar, solo encontrarás la muerte. Por este motivo te recomiendo que no te cases. Agrego, sin embargo, solo si ello corresponde a tu inclinación, pues no estoy seguro de que este pretexto ponga a salvo tus días. Hija querida, para evitarte angustias prematuras no quise revelarte todo esto antes del momento del peligro. Reflexiona entonces sobre lo que debes hacer. Mi sombra, cuando leas estas líneas, te rondará y bendecirá sin importar cuál sea tu decisión. Florentine volvió a doblar la nota en silencio y, tras una pausa que incomodó mucho a sus 2 amigas, añadió: He aquí tal vez la causa, amigas queridas, del cambio que a veces me han reprochado. Pero díganme, ¿en mi lugar no estarían preocupadas e incluso destrozadas por esta predicción que anuncia la muerte en vísperas de probar la felicidad? He llegado al final de mi relato. Mañana el conde regresará de sus viajes. El ardor de sus deseos le hizo fijar la fecha de nuestro matrimonio 3 días después de su regreso. «Entonces es hoy», exclamaron al unísono Amélie y Marie, pálidas y con la inquietud pintada en todas sus facciones. Miraron hacia un reloj de péndulo que estaba a punto de dar las 9. «Sí, hoy es el día decisivo», respondió Florentine en tono más pausado, incluso sereno. «La mañana de hoy fue espantosa para mí, pero ahora me siento repuesta y mi salud, excelente aún en este momento, me permite asegurar que la muerte difícilmente me acertará hoy. Además, un presentimiento secreto pero muy vivo me dice que esta misma noche se cumplirá el deseo que alimento desde hace tanto tiempo. Mi bien amada hermana aparecerá y destruirá el error de su predicción en lo que me concierne. Querida Serafín, te arrebataron de mí de forma tan repentina y tan cruel. ¿Dónde estás para que pueda al fin, con creces, devolverte el amor que no pude demostrarte? Las 2 hermanas inmóviles, estupefactas, tenían la mirada fija en el reloj, que dio la hora fatal. «Sé bienvenida», exclamó Florentine, al ver que el fuego de la chimenea, que nadie había alimentado, se extinguía de golpe. Luego se levantó de la silla. Con los brazos abiertos caminó hacia la puerta que María y Elie observaban gimiendo hondamente y por donde acababa de entrar la imagen de Serafín iluminada por los rayos de la luna. Florentine estrechó a su hermana entre sus brazos. «Tuya por siempre, jamás». Estas palabras, pronunciadas en tono suave y melancólico, golpearon los oídos de Amélie y de Marie. Pero no supieron si las profería Florentine, el fantasma o las 2 hermanas a la vez. Casi en el mismo instante entraron los criados, con aire alarmado, para saber qué había sucedido. Habían oído un ruido como si todas las copas y todas las porcelanas se hubieran quebrado.
encontraron a su ama tendida junto a la puerta. No quedaba rastro alguno de la aparición. Todos los medios que emplearon para devolverle la vida a Florentine fueron vanos. Los médicos atribuyeron su muerte a una congestión de la sangre. Marie y Amélie conservaron hasta la tumba el recuerdo de esta escena lacerante. Me parece increíble esta historia, en serio, como que el final es, guau, no sé, pero bueno, yo creo que ya para ir cerrando este espacio, no sé si ustedes dos, Mateo, Angie, quieran dar unos últimos comentarios de cómo nos deja esta historia. A mí me dejó fría, no sé ustedes cómo los dejó. Estoy en un dilema, porque por una parte esperaba algo más, porque digamos que ya estaba como desde el principio de la lectura, como que ya estaba como infundado que iba a morir. Entonces el relato me encanta porque te da el final que esperas y tú nunca esperas el final que esperas, o pues a la vez esperas el final que esperas. Entonces eso me parece fascinante, pero a la vez me genera conflicto porque uno siempre espera otra cosa diferente. Entonces es como ese juego ahí, pero me encantó la historia, me gusta mucho el desarrollo como de los personajes, como ella misma va contando sus vivencias hasta que se desvanece con el cuento, eso también me parece bastante interesante. Y también como todo el juego. Bueno, Mateo tiene un don de locución espectacular que hace que uno se inmersa, sí, esté inmerso más chévere en el cuento. Entonces creo que cuando yo lo leí por mi parte, pues de pronto no lo sentí tan chévere como ahorita con Mateo, y eso también pues es una dote que hace que uno esté como más inmerso en la historia y como que le coja esa vibra, como que busca también, supongo, el autor. Entonces, pues por eso a mí me encantó mucho todo este análisis en conjunto. Y Mateo, ¿qué tal? Angie y Marcela, muchas gracias a ustedes. Lo que pasa es que obviamente el texto pues lo traduje yo y en esa medida pues estoy muy familiarizado con él. Los traductores literarios pues somos los creadores de nuestros propios textos. Y en esa medida uno llega a familiarizarse bastante con lo que escribió. Así pues, obviamente yo siento bastante este texto porque tuve que reconstruirlo palabra por palabra y le tengo mucho cariño. Entonces, la lectura en voz alta, digamos que claro, se me da un poco más, pero mi recomendación es a ustedes y a todos que practiquen la lectura en voz alta, sobre todo si tienen niños cerca, ¿no? Los niños aprecian enormemente que uno les lea en voz alta y esto también es una manera espléndida de cultivar futuros buenos lectores. Entonces, pues nada, mi invitación es a quienes se sintieron de alguna manera tocados por el misterio de esta pobre familia que tiene la tendencia a morirse justo cuando el reloj da las 9 de la noche, pues el libro ya se encuentra en librerías, Fantasmagoriana. Mi invitación es a que se pongan en contacto con las redes de Editorial Foco. Los encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sería maravilloso que ustedes también tuvieran la oportunidad de leer estas historias espeluznantes. Sí, increíble, Mateo, porque también como que se nota mucho como el trabajo de traducción no es como sencillamente pasarle un idioma a otro, sino que esto está relacionado como a ese esfuerzo por transmitir la emotividad y todo el montón de sensaciones de la historia a todos los lectores sin importar sus idiomas. Entonces, nada, como que le queremos agradecer mucho por haber estado acá, por darnos la oportunidad de leer su trabajo de su propia voz. Creo que eso es como que le añade un plus
y también como, pues sí, felicitarle como por todo este gran proceso que implica como los procesos de traducción. Entonces, pues bueno, ya nos recordó las redes, como los lugares donde podemos encontrar este texto que está el cuento de la hora fatal, pero que se encuentra en este gran relato de Fantasmagoriana. Entonces, muchísimas gracias, Mateo, pero también agradecer a Angie, que pues una estudiante del Rosario, que también sacó su tiempo para estar acá, para compartir lecturas, para como estar en contacto con nosotros y pues como poner en vivo estas historias. Entonces, muchas gracias, Angie. Bueno, gracias a los dos y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Sí, y bueno, Mateo, no sé si nos pueda compartir, no sé, quizás algunas redes, no sé si le moleste como personales para, no sé si la gente está interesada como en conocer más de su trabajo de traducción o otros de sus productos, no sé. Gracias, María Fernanda. En efecto, pues me pueden encontrar obviamente en los canales habituales de redes, Mateo Cardona en Facebook, en Twitter. También pues no sobra la ocasión para mencionar que soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes y coordinador y director de la sección literaria, Acti Literaria con doble T. Si quieren, sigan nuestra página en Facebook. Allí es donde se publican la información sobre nuestras publicaciones, sobre nuestros talleres, sobre las actividades que se desarrollan en Colombia en materia de traducción literaria y editorial. Y aprovecho para mandar un saludo muy cálido, muy cariñoso a quienes han sido mis estudiantes y mis compañeros colegas en la especialización en traducción de la Universidad del Rosario, especialmente, por supuesto, a Camilo Sarmiento, quien coordina y dirige esa especialización. Entonces, a los estudiantes rosaristas también, pues un saludo muy cordial. Sepan que en su universidad tienen esta especialización. No se enfoca propiamente en la traducción literaria, sino en la traducción pragmática, pero si se acercan a la Acti Literaria, con mucho gusto podrán tener oportunidades de formación profesional en lo que tiene que ver con la literatura traducida. A ustedes muchas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar. Claro, con esa locución seguramente lo volveremos a invitar acá a nuestros canales de YouTube. Entonces, bueno, ya para cerrar el espacio, el tiempo siempre se nos acaba, pasa muy rápido. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de nuestro canal de YouTube, a otra emisión de Lecturas Compartidas. Les recordamos que si se perdieron algo de esta emisión o quieren revivirla, pueden hacerlo a través de esta plataforma o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos pueden encontrar como Editorial UR. En nuestra página de editorial.rosario.edu.co y en nuestras redes sociales también podrán encontrar toda la programación. Les recordamos que nos encontramos en el marco de la primera jornada virtual del libro universitario, donde también tendremos presentaciones del libro, lecturas compartidas. También recordarles nuestro programa radial de las voces del libro. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y nos vemos en una próxima ocasión.